Agradezco, gracias por esta información y déjenme agradecerle también a Gonzalo Hernández, secretario ejecutivo del Coneval. Gracias, Gonzalo, por tomarme la llamada. ¿Cómo está? Hola, Denise, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Simplemente viendo ayer el documento que saca el gobierno se llama Estancias Infantiles, seguirán operando bajo nuevos estándares de máximo cuidado y bienestar para niñas y niños mexicanos. La verdad es que retoman mucho de lo que ustedes, de los documentos que ustedes sacaron sobre las estancias infantiles respecto pues a una serie de cosas que ustedes detectaron no eran idóneas, entre otras, por ejemplo, el hecho de que no estaban necesariamente siendo exactamente bien dirigidas, es decir, que las estancias, pues estaba gente que no correspondía a lo que el objetivo del programa se planteaba. Pero al mismo tiempo en el documento de ustedes presentan datos que también podrían ser positivos, es decir, mi pregunta sería, basarse en los datos del Coneval para anular las estancias infantiles es jalar mucho el hilo. A ver, yo creo que sí, por supuesto, Denise, en cada presupuesto que se elabora siempre habrá discusión de ganadores y perdedores, eso es inevitable en un ambiente de recursos escasos, por supuesto, pero en el caso de estancias, déjame dar un dato, a lo mejor un paso para atrás. En México, el 77.7% de los hombres participan en el mercado laboral y de las mujeres 43.6% nada más. Hay una gran diferencia en la participación laboral entre hombres y mujeres, lo cual implica que sí es importante seguir pensando en la mejor forma de apoyar el derecho al trabajo para que las mujeres tengan similares posibilidades que los hombres de participar, ¿no? Y uno de esos faltantes históricos en México es la posibilidad de que las mujeres, son sobre todo más mujeres, las que necesitan el apoyo con el cuidado de los hijos. Entonces, las estancias lo que hacen, sin ser perfectas, efectivamente, yo creo que ningún programa lo es, pero tienen sus retos, pero las estancias cubrían o cubren un hueco importante porque estas mujeres con mayor pobreza no tienen derecho al IMSS, no tienen derecho al ISSSTE. Para algunas privadas son caras, entonces no pueden pagar las muy caras. Perdón, es que en estos días vi precios y las estancias privadas, o digo, las guarderías privadas son muy caras. Es muy caro, entonces este programa llega a cubrir en parte ese hueco que ni el mercado ni el Estado habían generado, ¿no? Entonces, por supuesto, este programa cubre este hueco y es importante pensar de qué manera, con este programa o con cualquier otro. O sea, sí. No estamos por defender un programa específico. No, estoy de acuerdo. La pregunta general es, ¿cuál va a ser la estrategia del Estado mexicano para proveer este importante servicio a mujeres? A veces son hombres también solos, porque el 4% de los beneficiarios de estancias eran hombres solos, digamos, con hijos. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacerle para cubrir este faltante y poder tener como país un servicio en el cual las mujeres tengan mayores oportunidades similares a las de los hombres para hacer con su tiempo lo que quieran, inclusive trabajar, por supuesto, que esa es la opción muy evidente, pero podría no ser trabajar, podría ser que las mujeres hagan con su tiempo lo que se les pegue su gana, como muchas veces los hombres lo hacemos, ¿no? Entonces, plantémoslo en dos vertientes. Una vertiente sería el tema de que aquí hay un asunto de mujeres, es decir, y que las cifras son muy claras. Hasta donde entiendo, la evaluación que se hizo sobre estas estancias sí reflejaban que posibilitaban a las mujeres para ir a trabajar, es decir, que en ese sentido eran exitosas. Está la parte de las mujeres, en donde observamos por estos números un enorme diferencial entre los hombres que trabajan y las mujeres que trabajan, y que relacionamos sin duda con el hecho de que hay alguien que tiene que cuidar a los hijos, muy probablemente un porcentaje alto de las que no trabajan es por eso. Y el otro tema que a mí no me parece menor es el tema de los niños, que es
qué hacen los niños en el tiempo, digamos, en el que no van a la escuela todavía, y ahí sí. También esto que le llaman la estimulación temprana, la socialización y demás, pues no creo que sean equivalencias, que se puedan hacer equivalencias de dejarlo con un abuelo o en algún lado encargado, a que hayan instituciones bien vigiladas por el Estado que ofrezcan actividades y cosas que les sean útiles a los niños y que hagan mejores mexicanos desde chiquitos. No sé si suena idealista. No, suena bastante lógico porque son dos objetivos que están relacionados, son diferentes, pero tienen que ver. Ya lo dijiste, la posibilidad de que las mujeres hagan con su tiempo lo que más quieran, ¿no? Inclusive trabajar. Y el segundo es la atención de los niños. Si tú te acuerdas, el Congreso aprobó hace ya varios años la educación preescolar, ¿no? Sí. Es una idea buena, con un problema. Pues la oferta de preescolares nunca ha estado al nivel de la demanda de los niños. Entonces, ¿tenemos datos de qué cubre se aventaron ahí la buena puntada? Es una buena idea, pero sin la oferta. Entonces, no tengo ahorita el dato, con mucho gusto te lo comparto después, porque entonces, entre 3 y, digamos, 5 años, deberían los niños ir a un lugar de atención preescolar. Eso no quiere decir que aprendan cosas así muy sofisticadas. No. Preescolar, que tú decías, la estimulación temprana, la socialización es muy importante. Por ejemplo, las estancias, una cosa de las que veíamos es que los niños empiezan a socializar, aprenden a socializar, algo muy importante. Entonces, a ver, ¿me permites un segundo, Gonzalo? Perdón, Gonzalo, tengo que hacer un corte comercial. Permíteme un segundo y regreso contigo. Estoy hablando con Gonzalo Hernández, secretario ejecutivo del Coneval. Ya volvemos. Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Gonzalo Hernández, secretario ejecutivo del Coneval, que se haya quedado con nosotros justamente pues para terminar este asunto que es importante. El Coneval, por cierto, ya me lo preguntaron, es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Por supuesto, en ese sentido, pues sabe de estas cosas. Pero, Gonzalo, para terminar, es un asunto de las mujeres, un asunto de los niños, una suboferta que existe del Estado, tanto en el tema de las posibilidades para que los niños se queden de guarderías. No las hay en el IMSS, no hay suficiente en el ISSSTE, no hay suficientes estancias, es decir, incluso con este programa y con todos los que había una oferta muy baja para las estancias. No hay suficientes digamos lugares para que los niños vayan a preescolar. Entonces hay un espacio ahí en donde pues se tendría que hacer algo. Yo entiendo, me pareció interesante cómo empezaste, porque efectivamente pues en un presupuesto ganan y pierden, y en este presupuesto que hubo un enorme cambio de prioridades del gobierno, es inevitable que haya perdedores, y son, vamos a decirlo, perdedores nuevos. Nada más a veces sorprende que estos sean los perdedores. Digamos, este en particular parece un perdedor pues que uno puede lamentar. Así es, y decíamos hace ratito, favorecer a que las mujeres tengan más chance de decidir qué hacer con su tiempo, y la atención de los niños. Hay una oferta muy baja de preescolar, y de hecho es una de las razones más fuertes por las cuales hay un rezago educativo en esa parte. Y de hecho se había pensado que tanto guarderías como estancias, bien cuidadas, bien supervisadas con calidad, pudieran incluso ser parte de esta oferta de preescolar. Mira, ¿no? Interesante. Sí. Para eso, por supuesto, se requiere, como lo hicimos en las evaluaciones, pues promover más intensivamente el desarrollo infantil y la salud, por ejemplo, de los niños en esas estancias, ¿no? Evidentemente, la calidad de las guarderías del IMSS es en promedio mayor que la de las estancias infantiles, ¿no? Y por poderlo equiparar eventualmente, pues podríamos matar 2 pájaros de un tiro. El que haya las guarderías, las estancias, y que también sean parte de esta oferta preescolar, cuidando por supuesto los temas educativos, para que no sean pues, preescolar de primera y de segunda, por ejemplo, ¿no? Pero sí pensar sobre todo en este tema de las mujeres.
Otro dato, decíamos, 43.6% de las mujeres en México son parte del mercado laboral. En Chile es 58%, en Portugal es 70%. Es decir, sí México está lejos de tener una mayor igualdad de participación de las mujeres. Y insistir, yo creo que la pregunta no es si este programa tiene que subsistir. Este programa puede mejorar, se le pueden dar más recursos, por supuesto, pero la pregunta de fondo es de qué manera podremos con este programa, con otros programas, con otra estrategia, cubrir esa oferta para que el derecho al trabajo sea más igualitario entre hombres y mujeres, ¿no? Ahora, solamente sí hacer un comentario. Efectivamente, la pregunta es cómo hacerlo, ¿no? Lo que creo que ha crispado mucho la discusión es que la decisión que se ha tomado no incluye esa visión, es decir, solo incluye lo que ya no se va a hacer, pero no viene acompañado de lo que se va a hacer. La solución, además de entregar el recurso directo a los padres, no sé qué te parezca, Gonzalo, pero la mayoría de las opiniones que yo he escuchado dicen que no necesariamente va a significar que estas personas que ya se beneficiaban vayan a continuar manteniendo estas estancias, porque simplemente con que 1/3 de las personas que llevaban a los niños a las estancias decidan utilizar el dinero en otra cosa, es muy probable que termine por cerrar las estancias. En fin, quizá el asunto es, este no es un programa, digamos, por el que tenga uno que salir a la calle a defenderlo. Lo que sí hay que defender es el que existe un programa que permita alcanzar estos objetivos. Es lo que estabas diciéndonos. Y yo incluiría otra cosa, es la disyuntiva, que son complementarios, la disyuntiva entre otorgar efectivo a las familias, a las personas, que por supuesto ayuda para muchas cosas, pero que eso no completa el acceso efectivo al derecho, ¿no? Exacto. El efectivo se queda a un paso, y uno requiere, para que el derecho sea completo, sea efectivo. Y yo creo que en este gobierno el tema de derechos está muy presente. Me parece que en esta ocasión debe estarlo más, porque el efectivo solamente llega a un paso, porque efectivamente el efectivo solito no va a hacer que crezcan de repente la oferta de estancias. Acuérdate que este efectivo se iba directamente a las estancias, a la estancia, con lo cual tú estabas, digamos, subsidiando esa estancia infantil. Sí. Entonces el dinero no era para la madre, era para la madre para pagar la estancia, no era para que ella lo usara en cualquier cosa. Sí, ¿no? Y hay, por supuesto, un debate en que si el efectivo se da o no se da, con la libertad de que la gente lo use para lo que sea. Pero el derecho, los varios derechos requieren más elementos, un tutelaje distinto, servicios y oferta, además del efectivo, que por supuesto ayuda. Muy bien, pues te agradezco mucho, muchísimas gracias por tomarme la llamada, Gonzalo Hernández, secretario ejecutivo del Coneval, con este tema que sigue dando de qué hablar, porque además pues sigue habiendo esta inquietud y esta falta de propuesta de sustitución, básicamente, de cómo abordar y cómo mejorar justamente estas condiciones de acceso de la mujer al trabajo. Muchísimas gracias, Gonzalo.